16 al 20, habla de la venida de Jesús, de la venida de lo que se conoce como la parousia, donde la iglesia será arrebatada, que será el evento que conocemos como el arpazo. Seremos arrebatados. Algunos dicen el rapto. Y yo no sé si estará bien dicho decir un rapto, pero yo siempre me gusta tener conceptos aquí normales para entenderlo, porque un rapto para mí es como cuando raptan a alguien y ya se piden un rescate por esa persona. Pero un arrebatamiento tiene que ver con algo que a mí me pertenece. Eso es mío. ¿Sí me voy a entender? Entonces, yo prefiero usar la palabra arrebatamiento que rapto. Pero en el original no es ni rapto ni arrebatamiento, sino que es arpazo, donde la iglesia será levantada. Y parousia es esa venida de Cristo por la iglesia que es levantada. Pero a mí me llama la atención porque hay dos grupos. Está el grupo de los que estaban durmiendo en Cristo, que son los que dice la Biblia que no mueren, sino que duermen, se anticipan nada más a un descanso y están durmiendo para que cuando Jesús venga en su parousia sean transformados. Amén. Pero dice el escritor, si usted lo lee conmigo, en el verso 17, en 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, primero los muertos se despiertan y son levantados, pero luego dice, luego nosotros los que vivimos, diga conmigo, los vivientes, los que vivimos. Pero fíjese que no da la Biblia en el lenguaje español, no da una explicación tan amplia, porque en el griego existe el término bios para hablar de tener vida natural, para tener vida biológica, bios. Pero aquí no dice nosotros los que bios, no dice nosotros los que bios. Aquí dice nosotros los que zoe, que es tener una vida. Zoe, cuando usted estudia la palabra zoe en el griego, es tener una vida del espíritu. Diga conmigo, vida del espíritu. Quiero hablarle, porque hermano, yo quiero hablarle hoy. Vaya conmigo a Juan capítulo 3 verso 3, hablarle, quiero llevarlo a una conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Dice la Biblia que era un principal, era un importante de los que eran de la secta llamada fariseos. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, pero mejor lo voy a llevar desde el principio, Juan 3. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Lo voy a llevar desde el principio porque a veces uno de pastor solo pone el texto clave y después uno narra la historia. Pero no sé, me parece a mí que es bueno que usted lea la Biblia y que pueda entender el texto y el contexto de la conversación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mire, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, nacer de nuevo.
Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y viene Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces mire qué cosa: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del bios, bio es; lo que es nacido del zoe, zoe es. Entonces nosotros cuando nacemos primeramente, que venimos, hermano, en espíritu, y entramos al vientre de nuestra madre a través de una semilla que le llaman esperma, empieza la gestación bios, amén, la gestación biológica. Se empieza a formar en el vientre, según los expertos, se empieza a formar primero el cerebro, y luego empieza, hermano, el corazón, los miembros, y bueno, ahí va. Pero el punto es que Jesús empieza a hablar con Nicodemo y empieza a hacer una figura terrenal para explicarle el nacimiento espiritual. Y sigue la conversación y le dice, él dice: lo que es nacido de la carne, lo que es nacido bios, ya les dijimos, bio es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Porque aquel le pregunta: ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy adulto? ¿Cómo puedo meterme una vez al vientre de mi madre y volver a nacer? En otras palabras, Jesús le dijo: necesitas gestar en un vientre espiritual. Y para poder gestar en un vientre espiritual, tienes que comenzar con nacer del agua, que es bautismo. ¿Cuántos quieren gestar en un vientre espiritual? Tiene que bautizarse, hermano. Tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Para poder gestar espiritualmente, para nacer de nuevo, necesitamos, le voy a comentar. Jesús llega al Jordán donde Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice Jesús a Juan el Bautista: vengo a que me bautices. Jesús bautizándose. Y le dice Juan: no, le dice Juan, ¿cómo me vas a bautizar? ¿Cómo te voy a bautizar yo? Yo quiero que tú me bautices a mí, le dice Juan. ¿Se acuerda qué decía Juan el Bautista? Yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, decía Juan, ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces mire qué cosa: el bautismo del Espíritu es para nacer del Espíritu. Mire esto: pero para nacer del Espíritu necesito el bautismo del agua. Entonces viene Jesús y le dice: tranquilo, Juan, se lo estoy parafraseando, tranquilo, Juan, se tiene que hacer como está escrito para que se cumpla la justicia de Dios. Tú me debes de bautizar a mí. Y entonces Juan bautiza a Jesús. Y usted se recordará que dice que cuando Jesús se bautizó, dice que bautizándose Jesús sale del agua y orando, el cielo se abrió. Entonces yo siempre he dicho que cuando alguien se bautiza, el cielo se le abre, pero no el cielo literal, sino que el reino se le abre y empieza a ver el reino, empieza a ver, y ya no ve tanto terrenal, empieza a ver el reino. Entonces, como estamos hablando de la vida del Espíritu, ¿cómo se comienza la vida del Espíritu? Primeramente, en obediencia. Segundo, el mandato es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y el mensaje no tiene que ver nada con el bautismo, pero esta introducción lleva al tema de obediencia, porque yo le puse un nombre a este mensaje y es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Entonces yo le quiero hablar porque los nacidos de Dios, hermano, caminan en obediencia. Nicodemo no lograba entender y Jesús le dice: pero
tú siendo maestro no entiendes estas cosas? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Le dice. Pero no le estaba hablando de un nacer bios, le hablaba de un nacer zoe, de un nacer del Espíritu, que ese viene de nacer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria.